por conveniente traer a mí, que creo representa el símbolo de la esperanza y fe. Por ello, a nombre de la Iglesia del Nazareno, le damos nuestra cordial bienvenida de saludo a cada uno de ustedes en esta conferencia de prensa, y de manera muy especial al motivador internacional Vujicic, quien nos honra con su presencia en esta cálida ciudad de la amistad. ¡Fuertes aplausos! Muchas gracias. Los amo, Dios te bendiga. Thank you all for coming here today. Muchas gracias a todos ustedes por venir en esta tarde. I thank you for your welcome, and I'm so excited to be here in this town. Y muchas gracias también por esa gran bienvenida que me dan, y estoy muy emocionado de estar en esta ciudad. I'm originally from Australia, but now I live in California in the United States. Soy originario de Australia, pero ahora vivo en California, en los Estados Unidos. And I travel all around the world and try to give people hope, the hope of the Lord. Y ahora viajo alrededor del mundo entero tratando de dar a las personas esperanza, la esperanza del Señor. We believe that many people are going to be touched with our visit and our conference tonight. Y estoy seguro de que creemos de que muchas personas van a ser tocadas con nuestra visión y el mensaje de esta noche. I'm not a superhero. No soy un superhéroe, but I'm a servant of God. Sino soy un siervo del Señor. And I want to tell you that I love you and I thank you so much for having me here. Y quiero decirles una vez más que los amo y les agradezco mucho por tenerme aquí. I don't know if you want me to summarize my story really quickly. Yo no sé si desearían que les resuma mi historia de manera muy breve. 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. I was born in Australia without arms and legs, and there is no reason, there is no medical. I was born without arms and legs, and there's no medical reason why this happened. Yo nací en Australia y sin brazos ni piernas, y no hay una razón médica de por qué esto sucedió. My brother and my sister were born with arms and legs. Porque mi hermano y mi hermana nacieron con sus brazos y piernas. And there are times where we ask God, why does He let us, go through suffering? Y hay veces que le preguntamos a Dios, ¿por qué nos permites o dejas que pasemos este sufrimiento? I had the same questions, and as I was seeking God, I didn't have any answers. Yo tenía también las mismas preguntas, y mientras buscaba la respuesta en Dios no encontraba una respuesta. I want to say that pain is pain and brokenness is brokenness, and I believe it's worse being in a broken home than having no arms or legs. Yo creo que, y quiero decirles que el dolor es dolor, la pena es pena, es sufrimiento, pero creo también que es peor vivir en un hogar quebrantado que no tener brazos y piernas. When one has a broken heart, money can't heal a broken heart. Porque cuando tienes un corazón quebrantado, herido, el dinero no puede sanarte. What's the point of having money when you lose a loved one? ¿De qué sirve el dinero cuando pierdes un ser amado? Money can't do anything. El dinero no puede hacer nada. I love to speak to teenagers. Me encanta hablar con los adolescentes. Money, drugs, sex, alcohol, if you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. El dinero, el sexo, las drogas, el alcohol, si tú pones tu felicidad en cosas temporales, el resultado de esa felicidad va a ser temporal. What we're trying to look for is for peace, for value, for purpose and destiny. Lo que en realidad estamos buscando es paz, un valor personal, un destino, un propósito para nuestra vida. You see, I am very, very rich. Saben, yo soy un hombre muy, muy rico. Muy rico, not because of my bank account, but because I do have peace and I know the other 3 answers. Y no muy rico porque tengo una cuenta bancaria abundante, sino porque tengo paz y conozco las 3 respuestas básicas a la vida. 90 years is nothing compared to eternity, so what's the point of having arms and legs for 90 years when you don't know where you're going? 90 años son nada comparados al tiempo de la eternidad, así que ¿de qué sirve tener brazos y piernas por 90 años si no sabes a dónde vas a ir en la eternidad? So now I have eternal life and I know He's always with me, I'm never alone. Y ahora yo sé que tengo vida eterna y sé que Él está siempre conmigo y sé que nunca estaré solo. And that's the message, that the hope is in God. Y ese es mi mensaje, que la esperanza está en Dios. And whatever broken pieces are in your life, God can change into good. Y cualquiera que sean las piezas rotas que hay en tu vida, Dios las puede usar para algo hermoso. At age 8, I didn't see any good. I told my mom I wanted to commit suicide, and at age 10, I actually tried to commit suicide. Cuando tenía 8 años de edad no veía ninguna esperanza para mí, le dije a mi mamá que quería suicidarme, y a la edad de 10 años intenté realmente suicidarme. I tried to drown myself in a bathtub. Traté de ahogarme en la tina de mi baño. But I thank God that I'm still here. Pero le doy gracias a Dios que todavía estoy acá. The reason why I didn't go through with it was because I didn't want to leave my parents with more pain. La razón por la que no completé ese intento de suicidio es porque no quería dejar a mis padres con aún una mayor pena.
At age 13, I started to be thankful for what I did have instead of be angry for what I don't have. A la edad de 13 años comencé a agradecer a Dios por lo que sí tenía en vez de estar enojado por lo que no tenía. And at age 15, my life totally changed. Y a la edad de 15 años mi vida totalmente cambió. When all of my questions were answered. Cuando todas mis respuestas, cuando todas mis preguntas tuvieron respuesta. I read in the Bible about a man who was born blind. Porque a esa edad leí en la Biblia sobre un hombre que había nacido ciego. And no one knew why he was born that way. Y nadie a su alrededor sabía por qué había nacido ciego. But God did. Pero Dios sí lo sabía. Jesus said that it was done so that God's works can be shown through him. La respuesta le dio Jesús cuando dijo, Él está así para que las obras de Dios se manifiesten a través de Él. And he healed the blind man. Y sanó al hombre ciego. And I said that day, I said, God, if you give me arms and legs, I trust you. And if you don't give me arms and legs, I still trust you. Y en ese día yo dije, Dios, si tú me das brazos y piernas, voy a confiar en ti. Pero incluso si no me das brazos y piernas, igual voy a confiar en ti. I needed his love and his forgiveness and his grace and his mercy so much more than arms and legs. Yo me di cuenta que necesitaba más de su amor, su gracia, su perdón en mi vida, más que mis brazos y piernas. And I've seen miracles. I've seen blind people seeing and deaf people hearing and lame people walking. Y he visto milagros físicos, he visto ciegos volver a ver, cojos volver a caminar, o sordos volver a oír. I have a pair of shoes in my closet in case he says yes to me. Y por esa razón tengo un par de zapatos en mi closet en el caso me haga el milagro a mí. I know he is able to do it all. Porque yo sé que Dios es capaz de hacerlo todo. But I know what's better than God giving me arms and legs. Pero también sé la respuesta a qué es lo mejor a que Dios me dé brazos y piernas. It's for me to be a preacher, be the hands and feet of God around the world. Es para que yo sea ese predicador y sean las manos y los pies de Dios alrededor del mundo entero. It's one thing better than going to heaven today. It's telling someone about Jesus tomorrow. Hay algo mejor que ir al cielo hoy y es de contarle a alguien más sobre Jesucristo el día de mañana. Amen. Amén. That's my story. Esa es mi historia. And at age 19, I spoke one of the first times. A la edad de 19 años hablé una de mis primeras veces que hablé ante un auditorio. And I was very nervous. My palms were sweaty and my knees were shaking. Estaba muy nervioso, mis manos me sudaban y mis rodillas temblaban. And within 3 minutes, half the girls were crying, and this one girl couldn't stop crying, and she put up her hand. Pero a los 3 minutos de que había empezado yo a hablar, toda la audiencia, estos muchachos estaban llorando y había una chica en medio de la audiencia que no podía dejar de llorar. She said, "I'm so sorry, can I come up there and give you a hug?" Y me dijo, lo siento tanto, ¿puedo acercarme a ti y darte un abrazo? And in front of everybody, she came and she hugged me and she cried on my shoulder and she said, "Thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am, and no one's ever told me that they love me." Y cuando se acercó me abrazó y no dejaba de llorar y mientras me abrazaba decía gracias, gracias, gracias. Nunca nadie me había dicho que soy hermosa de la manera en que soy y que alguien me ama así como soy. My life changed forever. Eso cambió mi vida para siempre. And I knew what my mission was. Y entonces entendí cuál era mi misión. And so, since 19, I'm now 27. Y así desde la edad de 19 años, ahora tengo 27. I've spoken across 33 countries to 3.5 million people face to face. He hablado en 33 países a más de 3,5 millones de personas. And I'm so glad to partner up with the Nazarene Church. Y estoy muy contento de poder unirme aquí a la iglesia de Nazareno en Perú. To outreach to more people, and I'm so glad to be in Peru. I've been very warmly welcomed. Y para poder llegar a más y más personas, y estoy muy contento de estar aquí en Perú y de sentir su bienvenida. The ceviche. 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 The ceviche and all the other food, it's fantastic. Huh? Lomo saltado. But just the people are beautiful. Pero es que más allá de la comida, la gente es hermosa aquí. And Lord willing, this is not our last trip to Peru. Y con el favor de Dios, espero que este no sea mi último viaje a Perú. So I want to thank the pastors and thank everybody here. Así que quiero presentar mi agradecimiento a los pastores y a todos los que están aquí presentes. And I want to encourage you reporters. Y quiero animarlos a ustedes, a los reporteros. I challenge you and your producers to try more and more to produce more positive pieces than negative. Quiero desafiarlos a ustedes y a sus productores en sus canales a que produzcan más y más mensajes positivos, noticias positivas que lo negativo que se ve alrededor. There will always be negative media. Porque siempre va a haber un medio negativo. But dig a little bit and you'll find some more positive stuff. Pero si escarbas un poco más vas a encontrar noticias positivas. Dios te bendiga.
Dios les bendiga. I love you. Los amo. Los amo. Fuertes aplausos. You, as a teenager, you gotta understand your value and your purpose. Tú como joven y también como adolescente debes entender tu valor y tu propósito en Dios. I don't know what everybody's going through, but I know that there is hope until you give up. Sabe, yo no sé qué es lo que cada uno puede estar pasando, lo que tú puedes estar pasando, pero sé que hay esperanza y esa esperanza permanece mientras no te rindas. If they're in an unsafe and abusive place, they need to tell someone, and we have counselors in the Nazarene Church. Y si están viviendo una situación o en un lugar donde hay abuso y maltratos, necesitan acercarse a un consejero, y hay consejeros en la iglesia de Nazaret. There are some things that are beyond our strength, and that's where we always need God. Hay cosas que están más allá de nuestra capacidad y nuestra fuerza, y es por eso que siempre necesitamos a Dios. Seek God and you will find Him. He promises that in the Bible. Busca a Dios de todo corazón y sus promesas se volverán realidad en su vida. Those lies in your head saying that there is no hope. Puede haber mentiras en la cabeza de los jóvenes, en tu cabeza, que dicen que no hay esperanza, que eso no va a cambiar. You do not know. No lo sabes. You don't know the difference between the lies and the truth until you hear the truth. Tú nunca vas a conocer o vas a distinguir la diferencia entre las mentiras y la verdad hasta que verdaderamente te sumerjas en la verdad. God did not bring in sickness and disease and problems and death. Dios no es el que causa la enfermedad, los problemas, el dolor y la muerte. Satan did that. Satanás es quien hace eso. But when you trust in God, God will protect you. Pero cuando decidas confiar en Dios, Dios te va a proteger. And He's going to carry you through whatever storm you're going through. Y Él es el que te va a sostener a través de cualquiera que sea la tormenta por la que estés pasando. You see, I can't help the person whose father's an alcoholic. Saben, yo no puedo darle ayuda, digamos, a la persona que tiene padres alcohólicos. Because I don't know how that feels. Porque no sé cómo se siente eso. I can't heal your heart. Yo no puedo sanar tu corazón. But God can. Pero Dios sí. And when you're in a circumstance, just because your circumstance doesn't change, it doesn't mean that God may not use you to carry someone else through their storm. Maybe you're going to find someone whose father's also an alcoholic and they honestly want to give up, but now you can actually give them strength. Y simplemente porque Dios no cambia tu circunstancia no significa que no tenga un plan para ti, significa que a lo mejor esa circunstancia que estás pasando puede servir para que tú ayudes a otra persona que esté pasando por una misma situación porque tú decidiste confiar en Dios. Por favor, por un momento. Un momento, cuando yo Stay, stop. Está bien.